Trabajo Bendecido Podcast, donde no nos pagan ni se explota. No cargues con la culpa que no te pertenece, que eso te está robando tu paz y te está destruyendo la vida. Quédate y vamos a entrarle de lleno al tema. Aprender a distinguir la responsabilidad propia de la culpa ajena es el primer paso para comenzar a acercarnos cada día un poco más a nuestra paz mental. Porque ¿qué pasa cuando caemos en estas trampas que se presentan en nuestra vida, en el día a día, en el mediano, en el largo plazo, donde cargamos con responsabilidades ajenas, con culpas de errores que ni siquiera nos corresponden a nosotros, que ni siquiera somos personas directas en situaciones que se salen de control, pero que terminan repercutiendo de manera directa en nuestras vidas y que terminamos cargando la responsabilidad de los demás y la llevamos con nosotros en nuestras acciones, en nuestras decisiones, y eso nos limita a nuestro verdadero crecimiento, porque cargamos con responsabilidad de otras personas, adoptamos sus errores y los cargamos en nuestra vida como si fueran nuestros, y esto interrumpe nuestro crecimiento y nos arranca de tajo nuestra paz mental. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que realmente no hiciste? Muchas personas caminan por la vida con este problema, cargando con responsabilidad ajena, con culpas de otras personas en las que ni siquiera se vieron involucrados. Pero esto sucede porque no aprendemos a diferenciar en profundidad cuándo de verdad tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones o de acciones indirectas, porque esto nos sirve para darnos cuenta cuándo estamos cometiendo realmente un error y a través de él reflexionar para poder evolucionar y seguir creciendo. Pero cuando realmente así sea, nos damos cuenta cuando no es así. Cargamos esta culpa, esta responsabilidad de otras personas a las que muchas veces ni siquiera les importa y lo único que quieren es compartir la culpa con alguien más. Y ahí es donde sucede un mecanismo muy oscuro que se da a través de la culpa, que es la manipulación. Y esto pasa cuando no sabemos reconocerla. Por eso es que conocernos, el autoconocimiento es vital para entender que cuando cometemos un error, cuando fallamos, tenemos la capacidad de reflexionarlo para seguir creciendo. Pero cuando no es así, no permitimos que las personas nos carguen sus culpas y que a través de ellas puedan manipularnos. Esto ya no sucede. Por eso la evolución, el crecimiento y el autoconocimiento son vitales en las personas para poder limitar la manipulación a través de la culpa de las personas que así intenten hacerlo en tu experiencia de vida. Cada persona toma decisiones en su vida. Podemos acompañar, podemos apoyar, podemos escuchar, pero no podemos tomar decisiones por ellos. No podemos asumir la responsabilidad de esas decisiones que ellos tomen. Eso no nos corresponde y cargar con esa culpa, cargar con esa mochila es algo que te va a ir deteniendo en tu crecimiento personal y que te expone y te pone vulnerable para personas abusivas. Por eso es importantísimo entender que no debemos ir por la vida cargando con el peso de las malas decisiones de otras personas. Sí podemos estar, debemos estar y acompañar a las personas que amamos, incluso a esas personas que no son tan cercanas a nosotros. Podemos ayudar, estar, ser de apoyo, ser la persona que te acompaña a transitar ese sendero de dificultad, pero no debemos tomar la responsabilidad que no nos corresponde, porque a través de ella es que se instala en nuestra mente este mecanismo que nos limita, el cual es la culpa. Y esto nos lleva a la necesidad vital de aprender a poner límites, a decir no a las personas, a nosotros mismos, aprender a poner esas líneas que limiten nuestra experiencia cuando se trata de cargar con responsabilidades ajenas, aprender a decir no, esto no es mi responsabilidad, puedo acompañarte,
puedo apoyarte, pero este es tu problema. Esto es una consecuencia de tus malas decisiones y eso no es egoísmo. Y aunque lo fuera, créeme que aunque lo fuera, es la mejor decisión que puedes tomar. Y poner límites no debe generarte culpa, porque si estás poniendo un límite para no cargar con la culpa de otra persona, pero ese límite te genera culpa, se vuelve un círculo vicioso autodestructivo y que es como una espiral descendente que te va a llevar a lugares oscuros de tu mente, a lugares oscuros en la experiencia de vida. Por eso debes entender que marcar el límite, que poner el límite no es egoísmo, y aunque lo fuera, si lo haces para preservar tu paz mental y tu integridad, tienes que hacerlo. No puedes permitirte cargar con culpas ajenas, cargar con consecuencias a decisiones que tú no tomaste. La persona que las tomó debe asumir su responsabilidad y tú puedes estar, puedes acompañar, pero no cargues con las consecuencias de sus malas decisiones. Y así es como llegamos a las herramientas prácticas que te van a ayudar a construir una barrera firme para evitar cargar con culpas ajenas, para saber diferenciar cuando es tu responsabilidad y cuando no. Así que cuando llegue ese momento, estés completamente preparado o preparada para enfrentarlo con responsabilidad. Número 1. Hazte esta pregunta. ¿Soy responsable de esto que está sucediendo? Una vez que la hagas, respóndela con honestidad, de manera objetiva, de manera clara y precisa. Trata de despegarla de las emociones que sientas, porque se puede tratar de una persona importante para ti, de un familiar, de una pareja, de un amigo, no importa, pero trata de despegarla de la emoción y de verla de forma objetiva. Y si no tienes ningún tipo de grado de responsabilidad en ese problema que se esté suscitando, en esa situación que se esté presentando, despégate y aléjate de ahí. No cargues con eso. A veces incluso intentar ayudar puede hacer que te cargues con una culpa que no te corresponde. Y no se trata de no ser empáticos. Debes tener empatía con las personas, entenderlas, pero también debes de permitirles volverse y hacerse responsables de las consecuencias de sus buenas o sus malas decisiones. Número 2. Diferencia entre ayudar y cargar. Ayudar es acompañar, es estar para las personas que amamos, para las personas a las que les tenemos algún grado de estima, estar para ellas, acompañarlas a transitar los senderos de dificultad que la vida nos trae a todos a consecuencia de las decisiones que tomamos. Cargar es resolverles la vida, es estar para ellos cuando no debes de estar, cuando debes dejar que se enfrenten a las consecuencias, para que también esas personas que tú amas puedan crecer, así como tú te has enfrentado a la adversidad y por medio de ella has crecido y evolucionado como persona. Permite que ellos también lo hagan, permite que ellos carguen con su propia responsabilidad, que asuman su culpa y que puedan avanzar, porque más que ayudar o cargar, debes también de sentir ese amor por ellos y dejarlos que se enfrenten a esa dificultad. Ayuda, acompaña, pero no cargues con culpas que no te corresponden. Número 3. Aprende a decir que no. Aprende a decir que no a esas circunstancias en las que no tienes responsabilidad, a esas decisiones que no te corresponden a ti. Puedes decirle a esa persona que amas: te apoyo, estoy contigo, pero esta decisión te corresponde a ti. Y debes de tomarla sabiendo que van a venir buenas o malas consecuencias a partir de haber tomado esa decisión, pero eso te corresponde a ti y debes ser valiente. Acompáñalos, está con ellos, pero aprende a decir: no, esto no me corresponde a mí, y deja que la vida siga su curso, y cuando toque que tengas que asumir responsabilidades que sí te corresponden, tómalas, abrázalas y enfréntalas. Recuerda que todas nuestras decisiones vienen cargadas de consecuencias, sean buenas o sean malas. Y abrazarlas también es parte de la vida, también es parte de la integración como seres humanos. Así que aprende a decir no cuando no te corresponda tomar la decisión. En conclusión, liberarte de la culpa
no es dejar de amar ni dejar de apoyar a las personas que amas. Simplemente es entender que debemos aprender a diferenciar cuando sí nos corresponde tomar responsabilidad y cuando no. Recuerda que también un gran acto de amor que podemos hacer para las personas que nos rodean es dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos, que aprendan a tomar decisiones, aunque a veces el norte no sea tan claro, ya que esas decisiones muchas veces van a conducirlos a buenas experiencias y muchas veces no. Pero parte de la vida es dejar que tomen responsabilidad de lo que sí les pertenece, que son sus decisiones, que es la capacidad de decidir cómo dirigir nuestras vidas. Así que no se trata de dejar de amar o de sentir que estamos siendo egoístas con las personas que nos rodean. Simplemente es dejar que se hagan cargo, porque recuerda que liberarte de la culpa, liberarte de esas cargas, también es una forma de alcanzar y de encontrar la genuina paz mental. Y así es como llegamos al final de este Dinoblog, donde hablamos sobre la importancia de aceptar nuestros errores, pero de liberarnos de la culpa que no nos pertenece, que limita nuestra experiencia y que también entorpece el crecimiento de las personas a nuestro alrededor. Si conoces a alguien que esté atravesando por una situación de este tipo, compártele este video, ya que quizá encuentre aquí un mensaje que le sea de ayuda, y así también me ayudas mucho a mí para seguir haciendo esto que tanto disfruto hacer. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales para que te unas a esta bonita comunidad, me dejes un comentario, me dejes tu like, me apoyes compartiendo el contenido, ya que así podemos hacer más grande esta familia y así podemos lograr que el mensaje pueda ser entregado. Así que ya te la sabes, yo soy el Fede y nos vemos en la próxima. ¡Pam! Aquí tengo un libro. Mire qué bonito. Está muy bonito. Manden muchos comentarios. Suscríbanse. Denle una manita arriba. Y si eres envidioso y le quiere dar una manita abajo, pues ya no vengas aquí.